querida hermandad, a toda la querida audiencia. Gracias a Dios por este día y porque podemos compartir nuevamente con todos ustedes la palabra del Señor. Hoy lo hacemos desde el templo central, gracias a Dios, que podemos por estos medios estar junto a ustedes con una palabra del Señor. Quiero mirar con ustedes en el libro de Hebreos, el capítulo 1 del libro de Hebreos. En este capítulo no hay ningún mandamiento para nosotros, para nuestras vidas, ningún mandamiento para la vida de los cristianos. Hay una declaración de la grandeza del Señor Jesús, que es lo que me interesa compartir con ustedes para después mirar por qué en el capítulo 2 nos dice que es necesario, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pero para esto miramos el capítulo 1. Dios ha hablado por su Hijo, dice la Escritura. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues al cual de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este capítulo 1, como dije anteriormente, no hay ningún mandamiento para nosotros. Es una declaración maravillosa, gloriosa. Como dice Juan también allí en su escrito, dice que Jesús es el verbo hecho carne, ¿no es cierto? Que Jesús es la palabra. Y en este tiempo peligroso para la iglesia, para los cristianos, para las congregaciones, para los pastores, tiempos peligrosos realmente para todos. Por eso después de esta declaración que hace el autor de este libro de los Hebreos, el primer capítulo, hace esta declaración, que Jesús es lo máximo, que Jesús es el único que se sentó a la diestra de Dios Padre, que Jesús es la palabra y que Dios habla en este tiempo por medio de Jesús. Por eso dice, por tanto, ¿no? Por tanto, ahora sí, el primer mandamiento que nos da después de esta revelación acerca del Hijo de Dios es, dice, necesario. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estaba mirando la palabra deslizar. Literalmente significa dejarse llevar por la corriente. En
en este tiempo y en este contexto sería dejarse llevar por la corriente del mundo, ¿no? Donde hoy tantos creyentes están dejándose llevar por el mundo, por las enseñanzas, por las modas, las costumbres, la manera de hablar y la manera de pensar también. Se están deslizando de la palabra, se están alejando de la palabra que, como dijo el Señor, la palabra es vida y vida en abundancia. Hay un texto allí, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y escuche bien esta expresión, que usa bien la palabra de verdad. Qué importante es la Escritura, qué importante es la palabra para nuestras vidas. Y como dice el libro de Hebreos capítulo 1, Dios nos está hablando por medio de Jesús, que también es la palabra de Dios, a la cual tenemos que estar, como dijo el apóstol Pedro también, atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Este es el tiempo, hermano, uno lo dice con mucho pesar, ¿no es cierto? Vemos tantas falsas doctrinas, vemos tantas cosas que de repente se tuerce la Escritura. Hay quienes le quieren hacer decir lo que Dios nunca dijo, ¿no es cierto?, en su palabra, y no toman la palabra tal cual es, y la usan para provecho propio, la usan para otras cosas que nada tienen que ver con la salvación de las personas. Entonces, qué importante este consejo para nosotros los predicadores, querido hermano, predicador, donde quiera que estés escuchando, colaborador, hermano de la iglesia que de repente te animas a testificar, y así debe ser acerca de Cristo. Usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué usar bien la palabra de verdad? Porque la palabra primero es alimento para nuestra vida. Fíjese lo que dijo Jesús allí en Mateo capítulo 4, versículo 4, el monte de la tentación, ¿no es cierto? Él respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. Qué importante no deslizarnos de la palabra, de lo que hemos oído, de lo que se nos ha enseñado, de lo que está escrito, ¿no es cierto? Y usar bien la palabra. Fíjese cómo Jesús la usó. Dijo, la palabra es vida, es espíritu, como dice en otra parte también, para la vida de los cristianos. Por lo tanto, no es solamente el alimento natural para nuestro cuerpo, sino hay algo que es más importante todavía, que es alimentar nuestras vidas con la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. En este tiempo se está usando la palabra sin caer en ser juez de nadie, pero uno tiene que decir las cosas como son. Lo que es blanco, lo que es negro, lo que es verdad y que mentira es mentira. A veces decimos, bueno, es media verdad o media mentira, es medio blanco, medio oscuro. No. Para Dios es negro o blanco, para Dios es verdad o mentira, para Dios es justo e injusto, para Dios es santo o no santo. Así que no hay medio santo ni medio impío. No. Tenemos que tener las cosas en claro nosotros, los cristianos, y más en este tiempo, de los cuales son los últimos tiempos, y Jesús dijo que el problema principal iba a ser el problema de la religión, ¿no? Donde algunos dirían, bueno, aquí está el Cristo, yo soy soy aquel, y dijo el Señor, cuidado con eso, no creáis, no hay tal cosa. Así que hay que estar atento y tratar de que la palabra del Señor tenga lugar en nuestras vidas primero, y usar bien la palabra de verdad. Porque la palabra es Cristo y no podemos tergiversar lo que ha dicho el Señor y lo que corresponde como predicadores, ¿no es cierto? Por eso el consejo del apóstol
a su discípulo. El primer mandamiento después después del primer capítulo de Hebreos, el primer mandamiento es este. Por tanto, es necesario, no es por si quiero, si no quiero, si me gusta, sino una necesidad, ¿no es cierto? Por tanto, es una necesidad que con más diligencia, más pronto atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando dejamos, yo digo esto, ¿no es cierto, queridos hermanos? ¿A quién escuchamos en este tiempo? ¿A quién le prestamos el oído? ¿A cuántas cosas le prestamos el oído? Y escuchamos. Porque es muy importante escuchar a Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Porque Él es el único que tiene palabra de vida eterna. Y tenemos una avidez a veces para escuchar. Queremos escuchar esto, de aquello, de lo otro, y se prende el televisor y la radio y esto y aquello para escuchar lo que pasó aquí y allá. Bueno, en cierta medida por ahí, si no es demasiado, está bien tener un poco de conocimiento de algunas cosas que acontecen. Pero tenemos la misma avidez para escuchar la palabra del Señor. Tenemos el mismo interés, las mismas ganas de escuchar la palabra del Señor. Estamos atentos a lo que Él ya nos ha hablado. A veces, como decíamos estos días, queremos aprender a ver qué pasa, qué dice para más adelante, cuando todavía no hemos puesto atención a lo que se nos ha enseñado. En primer lugar, así que la importancia de la Escritura es porque es su alimento para mi alma. El Salmo 55, 17 habla de la oración. ¿Cuántos se han deslizado en la oración, no? La corriente del mundo, entretenimientos diferentes por medio de tantos medios que hoy tenemos, ¿no es cierto? Y que a veces la gente pierde tanto tiempo en esas cosas, pero y no da tiempo el creyente a la oración. Que Dios nos ayude. Dice el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Qué importante la oración, nos mantiene conscientes de la presencia del Señor. La oración lo mantiene consciente al creyente de la presencia del Señor. Así que qué importante es no perder lo que el Señor nos enseña y no deslizarnos hacia las cosas mundanas y todo lo que tiene que ver con el mundo y sus costumbres y sus maneras, dejar la oración, dejar la palabra. Y también el Salmo 119, 9, obedecer la palabra nos libra del pecado. Obedecer la palabra, tener en cuenta la palabra para obedecerla, nos libra del pecado. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta, con guardar su palabra, o con guardar tu palabra, ¿no? Con guardar la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿no? A veces las personas se deslizan también en esto y de repente dejan la palabra de lado y entra los vicios, los pecados, y lo peor es que se va acostumbrando a esa vida, ¿no? Esa vida pecaminosa, con vicios y con tantas otras cosas más. Porque claro, si arrancamos como aquí nos enseña el Señor, ¿no es cierto? Primero que alimenta, la oración es alimento para el espíritu, atento a eso. Que la oración nos mantiene conscientes de su presencia, atento a eso. Y acá que la palabra, obedecer la palabra, nos mantiene lejos del pecado, tenemos que prestar mucha atención. Está escuchando, ¿no es cierto? Está desde ese lugar en su casa, quizás cómodamente, mirando este programa que como el programa mismo lo dice, palabra de vida, ¿no es cierto? También en Hebreos capítulo 10, 24 y 25, dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, se deslizaron, ya no se congregan, ¿no? Se los llevó la corriente del mundo, la corriente del pecado, la costumbre, que Dios nos ayude. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándoos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, cuando el cumplimiento de la palabra, como vemos en el mundo los acontecimientos mundiales, el Señor está muy cerca de venir a la tierra a buscar a su iglesia. Por lo tanto, viendo que ese día se acerca y que puede ser en cualquier momento, tenemos que volver a esta escritura ya para ir terminando. Por tanto, es necesario que con más diligencia, cuidado, atendamos, nos ocupemos, pongamos todo nuestro sentido y nuestro obrar a las cosas que hemos oído, a la palabra del Señor, no sea que nos lleve la corriente. Deslizarse es dejarse llevar por la corriente. Que Dios nos ayude, en esta hora, porque es una hora muy peligrosa, como dice la Escritura, tiempos difíciles con personas con carácter difícil, ingratos, desobedientes a los padres y bueno, todo lo demás. Que nosotros los cristianos, aquellos que un día le dijimos sí a Jesús, no miremos atrás, sigamos siempre adelante, luchemos por la fe y tengamos en cuenta y ocupémonos de lo que se nos ha hablado, ocupémonos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y es necesario atender a lo que ya hemos oído. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, que esta palabra bendiga a toda la audiencia.